Continuamos con nuestra clase de filosofía. Hoy vamos a ahondar el tema de la escolástica. ¿Qué es la escolástica? La escolástica es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. La palabra escolástica deriva del latín medieval scholasticus, que significa escolar, y del griego scholastikos. Como sinónimo se puede emplear la palabra escolasticismo. La escolástica se desarrolló durante la Edad Media en Europa Occidental entre los siglos XI y XV. La escolástica es una corriente filosófica que buscó relacionar e integrar de la mejor manera posible la razón con la fe, pero colocando siempre la fe por encima de la razón. La razón entonces se va a convertir en esta época como la sierva, la sirviente de la fe. Filosofía a los pies de la teología. Es decir, un gran volumen del conocimiento que poseen las personas deriva de la experiencia y empleo de la razón. Sin embargo, hay otro porcentaje de que se adopta a partir de las revelaciones de la fe y que no pueden ser explicadas desde la realidad. En este sentido, el conocimiento filosófico se coloca a la orden de la teología, se subordina para permitir la interpretación y comprensión de la fe. Presentamos ahora las características de la escolástica. A continuación, pues, se presentan las principales características de la corriente escolástica. Su principal finalidad era integrar los conocimientos que se tenían por separados tanto de la razón por parte de los filósofos griegos como de las revelaciones cristianas. Los escolásticos creían en la armonía entre los fundamentos de la razón y de la fe. La filosofía ayuda a la teología a explicar los misterios y revelaciones de la fe para que la razón las pueda comprender. Empleó en la Edad Media un método didáctico para explicar y enseñar la escolástica. Cada tema era tratado con sumo cuidado y dedicación a través de la lectura y discusión pública. Para el cristianismo, la escolástica fue una herramienta para comprender la fe. Y por último, Santo Tomás de Aquino fue su máximo representante en el siglo XIII. Las disputas académicas organizadas sobre cuestiones polémicas eran de dos clases. La cuestión disputada ordinaria, que tenía lugar 2 o 3 veces por semana de una manera regular y que consistía en la discusión de un tema predeterminado al cual el lector o maestro debía dar una respuesta final. Segundo, la cuestión extraordinaria sobre cualquier tema, sin ningún orden del día y desarrollada por algún gran escolástico que discutía públicamente con interlocutores voluntarios. Las cuestiones que se convertían en escritos se desarrollaban según el siguiente esquema. Letra A, tenemos la exposición del tema en cuestión. La B, exposición de las razones o de los testimonios en favor o en contra del planteamiento inicial. Y por último, el cuerpo de la cuestión, en el que el escolástico responde de manera ordenada las razones que no considera fundadas y da finalmente su propia opinión. Tenemos los 4 libros de sentencias de Pedro Lombardo del siglo XII. Ha sido una obra fundamental en la producción literaria de la escolástica. Las facultades de teología lo usaron como libro que todo aquel que se iniciaba en la enseñanza debía comentar. Dividido en 4 partes, contiene de forma compendiada y sistemática las principales autoridades de la Biblia y la tradición sobre 1. Dios, 2. La creación, 3. La redención y 4. Los sacramentos. De los comentarios sobre este libro surgieron las grandes obras escolásticas denominadas comentarios sobre los libros de las sentencias. Veamos los principales filósofos escolásticos. Entre los escolásticos más destacados de los siglos XI y XII se encuentran San Anselmo, el filósofo y teólogo y profesor de lógica Pedro Lombardo y el filósofo y clérigo Roselino, que fundó la escuela de filosofía conocida como nominalismo. Entre los pensadores judíos del mismo periodo está el rabino, filósofo y físico Maimónides, que intentó armonizar la filosofía aristotélica con la revelación divina como se entiende en el judaísmo, en un espíritu similar al de los escolásticos cristianos. Los escolásticos de la llamada Edad de Oro del siglo XIII incluyen a Santo Tomás de Aquino y al filósofo alemán San Alberto Magno, ambos pertenecientes a la orden de los dominicos. Recordarles que Alberto Magno fue maestro de Tomás de Aquino. Al monje y filósofo inglés Roger Bacon, al prelado y teólogo italiano San Buenaventura, a Duns Scoto, todos pertenecientes a la orden de los franciscanos, y al sacerdote seglar belga del siglo XVIII Henry de Guerin.
El nominalismo se convirtió en la escuela filosófica dominante del siglo XIV, cuando la escolástica empezó a declinar. El nominalista más importante fue el filósofo inglés Guillermo de Ockham, un gran lógico que atacó todos los sistemas filosóficos de los escolásticos precedentes para mantener en cambio que la razón humana y la filosofía natural tenían un campo de acción mucho más limitado del que sus antecesores habían establecido. Les presento nuevamente algunos representantes y destacamos otros: Juan Escoto Eurígena, San Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, San Buenaventura, Averroes, Maimónides, Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto, Guillermo de Ockham y la escuela de Chartres. Presentamos ahora la clasificación de la escolástica. La primera, la preescolástica, se denomina primera escolástica o escolástica temprana, la que tuvo lugar durante los siglos IX y XII, periodo caracterizado por las grandes cruzadas, el resurgimiento de las ciudades y por un centralismo del poder del Papa, que desembocó en una lucha por las investiduras. Tenemos ahora algunos representantes: Juan Escoto Eurígena, Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo y la escuela de Chartres. La siguiente clasificación es la alta escolástica. La alta escolástica o la edad de oro de la escolástica estuvo marcada por un renacimiento de la antigua filosofía clásica mediante la reinterpretación del pensamiento aristotélico y sus variantes islámicas. El apogeo de la escolástica coincide con el siglo XIII, en que se fundan las universidades y surgen las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos mayormente, de donde procederán la mayoría de los teólogos y filósofos de la época. Entre ellos destacamos Santo Tomás de Aquino, Suárez, Duns Scoto, etc. Los dominicos y franciscanos. Los dominicos asimilaron la filosofía de Aristóteles a partir de las traducciones e interpretaciones islámicas de Avicena y Averroes. Los franciscanos seguirán la línea abierta de la patrística y asimilarán el platonismo. Sus representantes son Alberto Magno y Tomás de Aquino. Ambos son santos y Alberto fue maestro de Tomás. Y el último es el periodo de decadencia o baja escolástica. Se denomina a la fase final de la escolástica entre los siglos XIV y XV. Se da la separación de la filosofía y de la teología. Sus representantes son Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Muy bien, queridos jóvenes, queridos alumnos, les dejo ahora la tarea. En primer lugar, quiero que investiguen el origen de la orden de los frailes franciscanos, como quién fue su fundador, quién le inspiró a fundar esta comunidad, cómo surgió esta comunidad, cómo fue creciendo, cómo fueron incorporándose diferentes personajes a esta comunidad religiosa franciscana que hasta hoy en día existe. Y recordarles que nuestro colegio tiene raíz franciscana. En segundo lugar, quiero que me busquen cuál es el carisma, es decir, la misión, lo que les gusta hacer a la orden de los frailes dominicos, carisma, su misión. Y por último, quiero que me presenten varias imágenes, tanto de los frailes franciscanos como de los frailes dominicos. Nos escuchamos en nuestra próxima clase de Zoom, queridos alumnos. La escolástica en el medioevo. La escolástica logró asimilar la filosofía pagana al cristianismo para que la razón y la fe no se opusieran, sino que se complementaran. La escolástica dominó el pensamiento medieval. Era un movimiento filosófico que intentaba conciliar la razón con la fe. Si bien la Biblia era la principal fuente de conocimiento, se incentivaba la especulación y el razonamiento. Una figura por demás interesante fue Anselmo de Canterbury, que vivió en el año 1033 al 1109, considerado el primer escolástico. En sus obras Monologión y Proslogión desarrolló una demostración de la existencia de Dios a partir de las ideas que la gente tenía sobre el Creador. Esta cuestión sería discutida y criticada por Santo Tomás de Aquino. En el siglo XIV comenzaría la decadencia de la escolástica, por lo que se rompió definitivamente el acuerdo entre la razón y la fe, o la teología y la filosofía. Los máximos representantes de esta etapa
fueron Juan Duns Scoto, que vivió en el año 1266 al 1308, y Guillermo de Ockham, 1290 al 1349. ¿Cuándo se crearon las primeras universidades? Las primeras universidades medievales eran corporaciones o gremios. Surgieron por el gran interés que existía por el debate y la demanda de aprendizaje. Se desarrollaron a partir de las antiguas escuelas catedralicias y monásticas, destinadas al estudio de la medicina, el derecho, la teología y las artes. El principio de la parsimonia. Este era un principio filosófico cuya autoría se adjudicó al fraile franciscano inglés Guillermo de Ockham. Postulaba que cuando dos teorías tienen la misma consecuencia, debe preferirse la teoría más simple a la más compleja.